Buen día, hermanos. Hoy seguimos meditando la palabra de Dios en Romanos, capítulo 8, verso 35 al 39. Hoy con este título de que somos más que vencedores, queremos, después de celebrar el domingo pasado el culto de resurrección, seguir meditando acerca de la resurrección del presente. Nosotros vemos en la Biblia que después de la resurrección de Jesucristo, los discípulos de Jesús cambiaron rotundamente su vida, y a pesar de que ellos seguían testificando la resurrección de Jesús, pero la vida de ellos no es que había mejorado, sino que cuando volvieron a Jerusalén siguieron con la persecución y con diferentes dificultades. Entonces nosotros en este tiempo de mucho sufrimiento y de dificultad también, ¿cómo nosotros podemos ser como los discípulos de Jesús que fueron testigo de la resurrección de Jesucristo? Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser más que vencedores en este tiempo? En primer lugar, tenemos que darnos cuenta que la vida de fe es un camino angosto. Para ser un cristiano fresco, un cristiano saludable, nosotros frente a la dificultad, al sufrimiento, tenemos que tener una actitud positiva. Por eso en el verso 35 de Romanos capítulo 8 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. El apóstol Pablo aquí está enumerando la vida de los hijos de Dios, es decir, los hombres de Dios, cómo vive en este mundo. Allí está hablando que va a haber tribulación o angustia. También va a haber persecución, también va a haber hambre o desnudez. En este tiempo difícil, muchos estamos en una situación económica difícil. También algunos pasan por peligro de delincuencia, de inseguridad, o también por espada. Todo esto que enumera el apóstol Pablo, nosotros podemos ni siquiera pensar de estas cosas. Pero sin embargo, el apóstol Pablo nos está diciendo que tomemos una actitud positiva, de que no es algo raro o extraño, sino es algo normal para los hombres de Dios. Es por eso que el hombre de fe en este mundo, no es que Dios nos hace que no tengamos estas dificultades, sino que pensar positivamente frente a ella, en que va a haber tribulación, angustia, desnudez, hambre o peligro, diferentes situaciones de dificultad, pero si estamos en Cristo Jesús, somos más que vencedores. Por eso el apóstol Pedro, en 1 Pedro 3:14, dice que, pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son, dice. Y no tengan miedo por temor a ello, ni se turben, dice la palabra. Entonces, el apóstol Pedro nos habla que hay dos tipos de sufrimiento. Un sufrimiento por causa de justicia, o a veces
cuando el Hijo de Dios se aparta de Dios, si sufren por causa del pecado. Pero los cristianos tenemos que sufrir solamente por la justicia. Entonces, si sufrimos por la justicia, somos bienaventurados. No tenemos que pensar que estamos mal frente al sufrimiento porque sufrimos. No, dice somos bienaventurados. En el Antiguo Testamento, Jeremías fue el profeta que más sufrió y fue perseguido por causa de justicia. En Jeremías 38, entre mucho sufrimiento de Jeremías, allí él fue metido en un pozo, en una cisterna, por orden del rey, porque él profetizaba la caída de Jerusalén y la salvación por Babilonia. Entonces allí él predicaba la palabra de Dios por predicar el Evangelio. El Evangelio es anunciar el juicio y mostrar el camino de salvación. Entonces él, por predicar la verdad de Dios, allí él fue encarcelado y caído en un pozo sin aguas. Estaba condenado a la muerte. Pero un eunuco allí, Ebimelech, él le dio la salvación, poder salir de esa situación, pero sabemos que él no detuvo en anunciar el Evangelio. Así que nosotros también en este tiempo tenemos que anunciar el juicio y el camino de salvación a través de la gracia de nuestro Señor Jesús, que el pueblo se arrepienta y vuelva a Dios, a Cristo, y reciba la salvación. Pero lo que más importa allí en Jeremías es que Jeremías, cuando fue metido, nunca oró a Dios que Dios saque de ese pozo, sino que él, aunque escuche o no el Evangelio, él siguió predicando y por esa prédica sufrió. En el sufrimiento hizo que el pueblo se diera cuenta la gracia de Dios a través del mensaje de la salvación, y además en el sufrimiento él mostró a Dios vivo y Dios que está presente, que se preocupa por el pueblo. Entonces, muchas veces que el profeta esté en el pueblo es la gracia de Dios, porque da oportunidad para el arrepentimiento. Así que nosotros, cuando hay sufrimiento, no tenemos que por qué escaparnos, sino que a través del sufrimiento podemos nosotros entender el misterio del sufrimiento, porque a través de ella podemos crecer y, como dice en 2 Timoteo, capítulo 3, verso 12, y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que podemos estar en sufrimiento, pero sin embargo la palabra de Dios hoy nos dice que aunque haya sufrimiento, somos más que vencedores. En el verso 37 dice: antes en toda esta cosa somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta palabra nos está diciendo, aunque nosotros transitamos en este mundo un camino angosto, sepamos que somos vencedores, porque estamos con Cristo Jesús resucitado y declaramos victoria. Por eso, hermanos, en estos días nosotros tenemos que tener seguridad de la victoria final y después el reino de Dios. Dios finalmente
declarará la victoria para nosotros. Y además, en tercer lugar, nosotros sabemos que el amor de Dios, nada nos separará aunque haya tribulación o angustia. Por eso dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios que en Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso, en este tiempo difícil, nosotros aferremos más al amor de Dios y además meditemos más cómo nuestro Dios nos amó dando a su Hijo Jesús precioso, y vivir cada día con Cristo resucitado, meditando el amor de Dios, es camino de victoria y camino de poder salir de este pozo en que nosotros estamos transitando. Así que, hermanos, le declaro victoria y además el amor de Dios en esta semana, y oremos juntos. Señor, gracias en esta semana. Declaramos que somos más que vencedores, aunque haya dificultades, sufrimiento, y además nosotros sabemos que nada nos separará del amor de Cristo. Con el amor de Dios podamos vencer esta circunstancia y salir victoriosos. Gracias, en nombre de Jesús oramos. Amén.